Esta conferencia comenzará a grabarse. Alexis, buenas noches. Jóvenes, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Catherine Choque, soy contador público colegiado. Actualmente me encuentro laborando, soy asesor y contador de una empresa, en este caso industrial, y me encargo pues de llevar toda la contabilidad, en este caso desempeñando el cargo en este caso, gerente financiero contable de la empresa. He estudiado también en la Universidad de San con una especialización en Derecho Corporativo, con mención a la tributación empresarial. Bien, he venido trabajando en diferentes empresas, diferentes rubros, y con esto pues he ido adquiriendo cierta experiencia en la contabilidad. ¿Sí? Bueno, el día de hoy, jóvenes, vamos a tocar ciertos temas que son muy importantes para aquellos que quieren conocer sobre la contabilidad y poder desempeñarse en esta carrera tan interesante, tan amplia, y que pues nos abre las puertas para muchas posibilidades de carrera y de trabajo también, por supuesto, porque sabemos que esa es la finalidad, ¿no es cierto? De poder desarrollarse, estudiar y conseguir un buen puesto de trabajo que nos genere pues beneficios económicos, ¿no es cierto? Ahora, de este pequeño tiempo que tenemos, voy a compartirles y hablarles un poco sobre los principios de contabilidad o los principios contables. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de los principios contables? Porque este es el marco de lo que nos va a llevar a nosotros para poder desempeñar o desempeñarnos en esta carrera, ¿no? Son ciertos criterios. Pero antes de empezar, quisiera saber, conocerlos un poco más o menos los he ido siguiendo. Sé que están estudiando algunos contabilidad, algunos contabilidad y finanzas, de repente en la universidad, en un instituto. Entonces, me gustaría saber si alguno está ya trabajando, se encuentra trabajando dentro de la carrera, de repente desempeñándose como asistente contable o auxiliar, o de repente algunas prácticas. Me podrían ir comentando más o menos si están trabajando ya en esta carrera, si hay personas en este momento que ya están trabajando. Muy bien. ¿Alguien de ustedes se encuentra trabajando actualmente? Si me lo puede escribir de repente. Podrían usar su micro de repente si no desean escribirlo por el chat, pueden usar su micro, encenderlo y mencionarme y contarme un poco si alguno de ustedes se encuentra ya trabajando. ¿Nadie? Muy bien. Entonces vea ahorita 21 participantes. Entiendo que todos, al parecer, por el momento nadie se encuentra laborando. Muy bien. Voy a seguir avanzando y voy a hacer una primera pregunta antes de empezar. Me gustaría saber qué entienden ustedes por principios de contabilidad. Aquellos que ya están estudiando, me gustaría que lo escriban. Recuerden que vamos a tratar de que este momento, este tiempo sea más dinámico y que podamos interactuar mutuamente, ¿no? Entonces me gustaría que escriban o enciendan su micro y me comenten quién de ustedes sabe de qué se tratan los principios contables o cuáles son.
Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Parece que, a ver, acá tengo una primera respuesta. Ana Inés Moreno me dice, son una especie de leyes por la que se debe regir la carrera de contabilidad. Sí, gracias Ana Inés Moreno por tu respuesta. Bueno, sí está cerca, sí sabemos que las leyes nos dan ciertas pautas para que nosotros debemos cumplir, ¿no es cierto? Ok, entonces los principios contables o los principios de contabilidad nos dan ciertos criterios. Se podría decir que no son leyes, pero sí son principios o criterios por los cuales un contador se debe regir para poder aplicar la contabilidad o llevar la contabilidad. Bien, una respuesta más, dice Lorena Salazar, nos dice, son los lineamientos para poder informar las transacciones de la empresa. Exacto. Son Hansel Sare, dice, son guías que rigen el comportamiento o el desarrollo de la labor profesional del contador o del contable. Exactamente. Muchas gracias por sus respuestas. Sí, los principios de contabilidad, los principios contables, nos dicen eso, son pautas, son criterios o lineamientos, como dijo Lorena, que nos ayudan a poder aplicar la contabilidad o llevar la contabilidad. Más adelante vamos a detallar cada uno de ellos, pero ¿por qué hago énfasis en los principios de contabilidad? Porque estos principios son la base de todo, ¿ok? Hoy en día sabemos que los principios por los cuales nos debemos de regir, aparte de estos, son las normas internacionales de información financiera, las NIC o las NIF, que ustedes ya seguramente los que están estudiando van a tocar o van a estudiar cada una de ellas. Las normas internacionales de contabilidad, en este caso las NIF, las NIC, son estándares que nos van a ayudar para poder llevar la contabilidad, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar y vamos a hablar un poco de la historia de la contabilidad y cómo esta se inicia. Esta viene de hace muchos años, no es de recién, sino de hace muchos años, desde la cultura egipcia, la cultura grecorromana, en donde ya se hacían intercambios, ya se hacía mercado, ya había comercialización, por lo tanto era necesario llevar la anotación de estas operaciones, ¿ok? Entonces, en Italia es donde en el año 1494 también se ve por el comercio, y es seguramente aquellos que estudian ya habrán escuchado sobre el Luca Pacioli, que es aquel que habló en su obra sobre 36 capítulos de esta obra sobre métodos contables, y es ahí donde él se le denomina el padre de la contabilidad, ¿ok? Entonces, en su obra va a mostrar los métodos contables avanzados de aquella época. Además va a mencionar el tema del debe y el haber, ¿no? De un asiento contable. Va a hablar sobre letras de cambio y todo lo que se refiere a la contabilidad. ¿Okay? Entonces, Luca Pacioli es el considerado el padre de la contabilidad porque con su obra da el marco para poder llevar una contabilidad, ¿no? Y mostrar las operaciones. Ahora, ¿alguien me puede decir, antes de seguir avanzando, qué es la contabilidad? Si es una ciencia o es una técnica. ¿Qué es para ustedes la contabilidad, chicos? O jóvenes, señoritas, señores también que están presentes. ¿Qué es para ustedes la contabilidad? ¿Qué es para ustedes una ciencia o es una técnica? No sé si lo pueden ir mencionando. Hace muchos años decían que la contabilidad era una técnica, era algo técnico, pero luego se indicó que la contabilidad no es una técnica, sino es una ciencia. Porque la contabilidad no se trata solamente de hacer registros contables, ni nada operativo solamente. La contabilidad va más allá de eso. Claro, Hansel dice, es la ciencia del control y la información. Claro, exacto. No solamente hablamos de llevar registros y anotaciones, hablamos de poder interpretar la información, ¿no? La contabilidad, gracias Hansel, la contabilidad es una ciencia y es aquella que nos permite registrar, ¿no? Registrar, llevar el control de estas. ¿Para qué? Para poder tomar de las operaciones que llevamos en una empresa, en un negocio, para luego plasmarlas y emitir unos estados financieros. Estados financieros o información financiera, hablando más ampliamente y más genéricamente, porque no solamente hablamos de
un estado de resultados, no solamente hablamos de un estado de situación financiera, ¿no? Sino de más información, de mayor información, más amplia, por eso información financiera que ayude a los dueños de la empresa, a terceros, a los socios, a entidades externas, a tomar decisiones sobre esta, ¿no? Por ejemplo, acá Noelí nos dice, es el sistema de control de registro de gastos e ingresos. Claro, la contabilidad registra todas las operaciones, los gastos, los ingresos, todas las operaciones que se dan dentro de la empresa. Entonces, la labor de un contador y del asistente contable es importante y valiosa. ¿Por qué? Porque esa información es útil, porque las empresas, los negocios, las grandes organizaciones requieren esa información para poder tomar decisiones. Ahora, ¿qué decisiones quieren tomar esas empresas? Decisiones de saber, por ejemplo, ¿no? Cómo están sus ventas, decisiones de cómo se están ganando, están perdiendo, ¿no? En palabras más simples las digo, si están muy endeudados, hasta cuánto se pueden endeudar. Entonces, esas anotaciones, registros, nos ayudan a obtener la información para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando hemos visto un poquito de la historia de dónde proviene, de hace muchos años, desde todas las operaciones, las personas, desde culturas muy antiguas como la egipcia, la romana, vieron necesario llevar una anotación, un control de todas las operaciones y llevar una rendición de cuentas a las autoridades en esos tiempos, ¿no? Ahora, continuamos y ahí vamos a tocar un poco sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados, que hablamos hace un momento. Y bueno, vemos ahí que en el año 2008 el CNC aprobó que el plan contable general en el año 2011, ¿no? Y sabemos que en el año 2020, hace poco, ¿no? El año pasado nada más, se hizo una actualización del plan contable general empresarial, ¿no? Hubo algunas modificaciones por ahí. De repente alguien, sobre todo aquellos que recién han empezado a estudiar el año pasado, deben haber empezado con el nuevo plan contable, con la última actualización que hubo en el 2020. De repente, por ahí alguien me puede mencionar cuáles han sido esas modificaciones que han habido en el nuevo plan contable general empresarial justo el año pasado, en el año 2020. Hubo algunas modificaciones por ahí, de repente alguien sabe, nos puede comentar a todos qué es lo que ha notado más, qué es lo que es más importante, las modificaciones o las actualizaciones más importantes que hubo en el último plan contable, ¿no? Del año pasado. Ahí los voy leyendo para de repente todos enterarnos cuáles han sido. No han sido muchas, han sido pocas, pero generalmente más importante y más que todo el fin de esto ha sido llevar la contabilidad a mayor detalle, ¿no? Con más orden. Ok. Luego, acá tocamos un poco sobre lo que les había mencionado al principio, las normas internacionales de información financiera, las NIF, las cuales agrupan las NIC, las SIC, ¿no? Y las demás interpretaciones, y estos son estándares internacionales de la contabilidad, de cómo llevar la contabilidad. Ya más adelante ustedes, los que quieran que lleven el curso, aquellos que lleven el curso, van a poder conocer un poco más a detalle sobre cuáles son y qué son las normas internacionales de información financiera. A ver, acá Hansel nos comenta a todos que dices, para el control del crédito fiscal se destinó la cuenta 16. Exacto, Hansel, muchas gracias. La cuenta 16, sabemos que al principio, aquellos que han visto un poco algo del plan antiguo, o del plan antes del 2020, la cuenta 16 era más que todo para otras cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Entonces, luego se tomó la 16 para poder tomar, aparte del crédito fiscal que nosotros tenemos del IGB no utilizado, ¿no? O aquellos que cuando nos queda un saldo a favor, por ejemplo. De repente, algunos que todavía están iniciando en esto, cuando lleguen el curso de asistente contable van a ver un poco de qué estos impuestos, lo que es un crédito fiscal, un débito fiscal, ¿no? Los impuestos IGB, renta, qué son retenciones, detracciones, percepciones, que también lo vamos a ver ahora, en unos momentos más, de forma bastante general un poco sobre qué es esto. Recuerden, chicos, que jóvenes,
que el contable, sea un asistente contable, un auxiliar contable o el contador mismo, debe conocer absolutamente todo lo que tiene que ver con impuestos. ¿Por qué? Porque el contador ve los impuestos de la empresa, vela porque ellos estén al día, por cumplir, porque sabemos que vivimos en un país, en este caso, aquellos que viven en Perú, que tiene pues ciertas normas, ¿no? Y nos plantea diferentes tipos de impuestos a aquellas personas que tienen empresa o generan renta dentro del territorio peruano, ¿ok? Entonces, es importante para el contador, para el que quiere estudiar contabilidad, conocer los impuestos, conocer las diferentes normas y principios para poder llevar de manera correcta la contabilidad de una empresa. Muy bien. Entonces, aquí vamos. Como mencionaron varios de ustedes, muchas gracias por su participación, indicaron que los principios de contabilidad son lineamientos, ¿no? O criterios, ¿qué cosa? Que regulan de manera, se regulan de una manera en que para poder nosotros cuantificar, para poder registrar, ¿no? Y de esta manera poder transformar toda esa información en una información financiera valiosa para la toma de decisiones, ¿sí? Bueno, a ver. Aquí son los principios, sabemos que son 15 principios y son los principios de equidad, de partida doble, el principio de ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, ¿no? De repente vamos a tocar alguno de ellos, por ejemplo, el tema de la equidad, ¿no? De la equidad de la partida doble. Esto de la partida doble habla un poquito más sobre el tema del debe y el haber, o más que todo de un asiento contable. Que un asiento contable siempre debe ser contar con un debe y un haber, y la sumatoria debe ser la misma, ¿ya? Por ejemplo, empresa en marcha, hablamos de que si nosotros llevamos la contabilidad de una empresa, es una empresa que tiene operaciones, ¿no? Que está activa, que tiene diferentes operaciones, ¿no? Y por eso es una empresa en marcha, es una empresa, activa, ¿no? De las cuales nosotros vamos a llevar los diferentes registros, ¿no? Por ejemplo, el principio del devengado, ¿no? El principio del devengado habla sobre que nosotros debemos registrar las operaciones, así estas operaciones se hayan pagado o no. Por ejemplo, si por ejemplo supongamos que nosotros estamos trabajando, nos encontramos trabajando, supongamos Hansel se encuentra trabajando como asistente contable y él sabe que este mes no le ha llegado el recibo de luz, ¿no? Y Hansel se pregunta, ¿no? Y le va y le pregunta al contador y le dice, señor, no me ha llegado el recibo de luz y no sé cómo lo voy a registrar. ¿Cómo lo registro? Porque no sé, ¿no? Entonces, este mes no lo registro y cuando me llega recién lo registro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hansel debería registrar el recibo de luz, así no le haya llegado? ¿O de dónde él saca la información, así no le haya llegado el recibo de luz? ¿Debe registrarlo o debe registrarlo cuando recién le llegue? De repente llega 2 meses, de acá 2 meses el recibo de luz. ¿Ahí recién debe registrarlos o debe registrarlos en ese mes? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Qué debe hacer Hansel en esa situación? A ver si me pueden comentar o de repente puedan activar su micrófono. O Hansel, ¿qué harías? A ver, Daniel, buenas noches, Daniel. Daniel dice registrarlo cuando ya ocurrió el gasto. Exacto. Gracias, Daniel. El principio del devengado habla sobre que debemos registrar las operaciones cuando éstas ocurran. ¿No es cierto? Cuando estas ocurran, así no tenga el comprobante. Sea un recibo de luz, sea una factura o algo. Si yo ya pagué, yo tengo que registrar, o así no lo haya pagado, tengo que registrar la operación con un asiento contable, haciendo una estimación, ¿no? De repente una estimación, un promedio, no sé, de repente los últimos meses ya recibo tanto y registrarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo ese mes me pide un estado financiero, un situacional? ¿Sabes qué, Caterine? Quiero que me saques un situacional al 30 de noviembre. Ok, entonces yo
voy a saco de repente un cuadro de gastos y entonces no figura un gasto menos o no hay este, proporcionalidad en ese mes porque de repente los gastos son menos, ¿no? A ver, Daniel dice, ¿todos los servicios o solo los recurrentes? No, en realidad todos los servicios, pero los servicios que, en realidad hablamos de todas las operaciones. El tema de servicios de Daniel es solamente un ejemplo, ¿no? Ahí ya entran otro tipo de cosas más, ¿no? Que de repente voy a poder detallar más adelante. Pero sí son todas las operaciones, ¿ya? Hay que registrarlas. ¿Por qué? Porque si no las registramos, ¿qué pasa? Si no las registramos, no estamos registrando un gasto que ya se dio, si es que ya se pagó o que debimos dar. Por ejemplo, las vacaciones, ¿no? La CTS. Sabemos que la CTS, por ejemplo, se da 2 veces al año, ¿no es cierto? Se recibe 2 veces al año. Igual que la gratificación, 2 veces al año. Pero yo voy a recién registrar el asiento contable, la CTS, las gratificaciones, solo cuando ocurran, no, porque yo ya sé que en ese tiempo voy a tener que pagarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mes a mes debo yo de registrar un asiento de una provisión contable o un registro, un asiento contable que me estime lo que yo tengo que pagar en ese mes a cuenta de gratificaciones, CTS, en vacaciones, así estas no ocurran o no se paguen. ¿Ya? De eso básicamente habla el principio del devengado. Claro que hay más principios, pero esos principios los van ustedes a llevar más, con más profundidad, con más ejemplos, con más casos en el curso, ¿ya? ¿Qué más? La uniformidad. La uniformidad, por ejemplo, es un principio que habla sobre el tema del registro, del llevado del registro de la contabilidad de forma uniforme, de forma general. Aquí veo algún comentario. A ver. Quisiera tocar cada uno de ellos más a fondo, pero no podríamos acabar porque ese es bastante extenso. Pero si tienen un caso de que aquellos que están trabajando que les haya ocurrido, tengan alguna duda sobre qué hacer y no hacer, por ejemplo, en cierta situación, pueden preguntar. Que yo les voy leyendo y conforme vamos avanzando les puedo ir respondiendo. Muy bien. Luego, otro tema más que queremos tocar en este curso, bueno, en este tiempo, ¿no? Es un poco sobre el tema de los libros contables. Es cierto, el contador debe anotar, ¿no? Todas las operaciones y llevar el registro, ¿verdad? Pero tenemos que llevar ciertos libros contables, ¿no? Hay diferentes tipos de libros contables en donde nosotros anotamos diferentes tipos de operaciones. Hoy en día casi todas las empresas llevan un registro contable, ya no en un libro físicamente y de forma escrita a mano, sino ya digital, ¿no es cierto? Es electrónico. Muchas empresas declaran electrónicamente sus libros contables, ¿no? Claro, bajo un cierto formato que la norma, en este caso la superintendencia, la SUNAT, nos da ciertos puntos que deberían tener, ¿no? Ciertos puntos de información que nos piden como mínimo para poder presentar esa información contable, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los libros que mayormente conocemos? Son los registros de ventas, ¿no? En donde vamos a anotar todas las ventas que la empresa tenga, ¿no? Que haya facturado, que haya boleteado, ¿no? Y el registro de compras, todas las operaciones de compras, sean estas boletas, sean estas facturas, recibos de luz, agua, ¿no? Servicios, ¿no? En donde se lleva la anotación para poder de ahí poder determinar también los impuestos que tenemos por pagar, ¿ok? Y el libro diario ya es un libro en donde se anotan los asientos contables, todos los asientos contables. Un asiento contable de una venta, el asiento contable de una compra, de una operación de pago de planilla, por ejemplo, también de una operación de una provisión, por ejemplo, de unas vacaciones, también se registran.
En ese libro diario ustedes van a tener que registrar todos los asientos contables que se realicen en todas las operaciones de la empresa. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a los niveles de ingreso de cada empresa u organización, están llevados a llevar diferentes tipos de libros. Por ejemplo, ¿no? Aquellos que tengan ingresos brutos anuales que no superen las 300 UITs, entonces tendrán que solamente llevar libro de ventas, compras y diario simplificado. ¿Ok? Ahora, las empresas, en este caso, por ejemplo, aquí quienes están las MIPES, están las empresas de régimen especial, ¿no? Los ingresos brutos anuales, aquellos que superen los ingresos brutos anuales de 300 UITs hasta 500 UITs, ya llevarán más libros. Ya no podrán llevar el registro diario de formato simplificado, sino también tendrán que llevar el libro diario, el libro mayor, aparte del registro de ventas y compras. Y así, como pueden observar, aquí hay diferentes niveles. Cuando la empresa es más grande y tiene mayor ingreso, tiene más obligaciones tributarias. Llevar libros a mayor detalle. Por ejemplo, aquellas empresas que superan, ¿no? Que superan las 1.700 UITs, están obligadas a llevar todos los registros, ventas, compras, diario, mayor, inventario y balances, libro, caja y bancos, y además de estos, los libros de retenciones, registro de activos fijos, registro de costos, registro de inventario permanente valorizado, ¿no? Entonces, cuanto mayor ingreso tenga la empresa, mayor es la obligación. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso SUNAT, quiere saber a mayor detalle cada operación de la empresa. Entonces, ustedes, nosotros, contadores, debemos plasmar en esos libros y registros toda la información a detalle, de forma clara. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los libros contables, sobre todo lo que hemos hablado? Puede ir mencionándolo, o de repente aquellos que están estudiando, trabajando, quieren preguntar de repente algo sobre lo que estamos hablando, no tiene alguna duda, de repente podemos entre todos también comentar o observar sus dudas. Pueden ir poniéndolo para ir leyéndolos. Muy bien. Muy bien. Continuamos y vamos leyendo las preguntas que puedan tener. Otro tema muy importante que el contador debe conocer, como les mencioné hace un momento, es el tema de los impuestos. ¿Qué impuestos hay? ¿Cuáles son los impuestos a que una empresa regularmente está obligado? ¿No? Y aquellos que en este caso la superintendencia SUNAT ha puesto algunos impuestos o algunos mecanismos para poder captar o recaudar impuestos. ¿Cuáles son? ¿No? Y que debemos de saber como contadores para poder, ¿no? Realizar nuestras operaciones y cumplir también a la vez con las normas tributarias de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, este es el tema de las detracciones, percepciones y retenciones. ¿Qué son las detracciones? ¿De qué se tratan las percepciones? Y en qué casos yo debo de hacer una retención, ¿no? A ver, ¿alguien me podría decir, por favor, si alguna vez ha visto o sabe qué tipo de operación está sujeta a una detracción, por ejemplo? O si sabe algo sobre una detracción, comentarme de repente qué es lo que saben sobre detracciones. O alguna vez algunos de ustedes, quizás algunos tengan un negocio, una empresa, y se ha visto en algún momento con un comprobante en donde diga que está sujeto a detracción. ¿Alguien sabe qué servicios o compras está sujeto a una detracción? ¿O en qué casos? A ver, acá Daniel dice.
todos los servicios están afectos a la detracción siempre y cuando la factura sea grabada, entiendo que con el IGB, y mayor a 700 soles. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Bueno, así es, las detracciones sí se dan en servicios de terceros. Y dice, siempre y cuando la factura sea grabada, exacto, con el IGB y mayor a 700 soles. Exacto, en su mayoría se cumple de esa forma. En el caso de transportes de carga pesada, ahí sí hablamos de un monto menor a ¿no? De 400 soles. Entonces, pero en la mayoría es de 700 soles para arriba. Bueno, el sistema de muchas gracias, Daniel. En el sistema de detracciones es un mecanismo que consiste en descontar, ¿no? En un descuento que efectúa el comprador, el que compra, en el descuento que efectúa de un bien, de un servicio, afecto a este sistema. ¿Ya? Ahora, los porcentajes son diversos, ¿ya? Los porcentajes son diversos. Es decir, por ejemplo, hablamos, como dice Daniel, se trata de un servicio. Por ejemplo, alguien nos da, estamos en una empresa y nos llega una factura, nos pasan una factura de contabilidad para validar esa factura y luego pueda ser pasado a finanzas o tesorería para que tesorería pueda realizar el pago, ¿no? Se entiende que ningún comprobante puede ser pagado si contabilidad no lo ha validado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros recibimos, acá Daniel recibe una factura donde dice por capacitación al personal, ¿no? Por capacitación al personal, participantes, 20 participantes, ¿no? En el tal curso, ¿no? Importe, 1.400 soles, el importe total, ya. Ya después de haber aplicado el impuesto, importe total, 1.400 soles. Entonces, ¿qué debe hacer Daniel? Ok, Daniel mira, observa la factura, primero debe validarla, ¿no? Si es una factura electrónica, debe validarla primero en SUNAT, si es un comprobante válido. Luego de eso, verificar si todos los datos consignados en ese comprobante son correctos, ¿no es cierto? Luego de revisar esa información, revisar la descripción. Acá la descripción va a ser lo importante cuando hablamos de detracciones. La descripción es lo más importante, saber si en realidad es un servicio o no es un servicio. Cuando hablamos de bienes también, porque sabemos que los bienes, por ejemplo, los bienes de segunda, o sea, los reciclados, ¿no? Los que venden diferentes tipos de productos reciclados, por ejemplo, plástico, venden scrap, ¿no? Esos productos, por ejemplo, están sujetos a detracción también, ¿ya? Y este es un 15%. Entonces, él va a revisar primero la descripción y dice por capacitación al personal, 20 trabajadores, importe total 1.400 soles. Ok, entonces rápidamente Daniel, ¿no? Luego de haber llevado el curso de asistente contable, sabe cómo detectar una detracción, si está sujeto o no. Y dice, este es un servicio, supera los 700 soles, entonces está sujeto a detracción. Revisa su tabla de detracciones, porque hay una tabla que nos da la SUNAT y nos determina, de acuerdo al tipo de servicio, qué porcentaje o qué tasa le corresponde, ¿no? Descontar. Entonces, al importe total de 1.400 soles, él le sacará, en este caso, el 12%. ¿No? El 12%, el importe que le salga, será restado del importe total. A 1.400 le vamos a tener que restar ese 12%. Y solamente le vamos a pagar, en este caso, al proveedor que nos prestó la capacitación, le pagaremos solamente la diferencia. ¿Ya? La diferencia. Y ese 12%, Catherine, ¿a dónde o a quién se lo pagamos? Muy bien, ese 12% se lo vamos a pagar, en este caso, lo vamos a depositar en la cuenta del Banco de la Nación de este proveedor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como dijimos, la detracción, la apreciación y la retención son métodos o formas de poder captar mayor impuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dinero que se vaya al Banco de la Nación, que esté ahí en su cuenta, no lo va a poder usar para pagar diferentes gastos, solamente lo va a usar para poder pagar sus impuestos. ¿Qué quiere decir? Que ese proveedor, en el momento en que tengan que pagar sus impuestos, no va a poder decir no tengo de dónde pagar. ¿Por qué? Porque ese dinero que está en el Banco de la Nación ya ha sido guardado o ahorrado de alguna forma, por así decirla, para poder pagar los impuestos. Claramente se ve, ¿no? Un método o una forma de captar
mayor o recaudar impuestos, ¿no? Porque desde esa forma la SUNAT o el fisco se asegura de que en este caso el contribuyente va a poder pagar sí o sí, ¿no? En los diferentes porcentajes, ¿no? Cuando nosotros revisamos en la página de SUNAT podemos revisar ahí la tabla de los diferentes servicios y cuáles son sus porcentajes. A ver, Daniel dice, ¿qué pasa si me equivoco y le pago el intro de la factura? Ok, gracias Daniel por la pregunta. Muy bien, ¿qué pasa si Daniel estaba ahí y justo estaba de repente pensando en otras cosas o no se dio cuenta y le pagó y mandó a finanzas, validó y mandó a finanzas o a tesorería agarró y pagó? Se equivocó. Y luego él se da cuenta, ¿no? Revisando su registro de compras antes de declarar, se da cuenta que no le hizo la detracción. Muy bien. Bajo esto, para detracciones hay ciertas normas, ¿no? Nosotros tenemos plazos, tienes plazo tú para poder pagar esa detracción hasta el 5º día hábil del mes siguiente de haber registrado el comprobante. Por ejemplo, si esta factura tú la registraste, por decir, tiene fecha de hoy, 20, ¿no? Estamos 21 de diciembre, tú la registras ahora y no la pagaste, tienes hasta el 5 o hasta el 5º día hábil de enero para poder pagar esa detracción. ¿Ok? Entonces, si la pagas después, esa factura no la puedes incluir en tu registro de compras. Solamente si tú ya pagaste la detracción, puedes incluirlo, utilizar ese crédito fiscal. Para empezar, si te olvidaste y ya pasaron los 5 días hábiles de enero, ¿no? Tú ya no podrás utilizar esa factura, tendrás que sacar de tu registro de compras y utilizarla en el mes en que la pagues. Si la pagas el 6º día hábil, por ejemplo, ya lo utilizarás dentro de tu registro de compras del mes de enero, ¿no? Entonces, ahora, si tú le pagaste todo, tendrías que llamar en este caso al proveedor y decirle que le has hecho el depósito total, pero esta cuenta con detracción o estaba sujeta a detracción. Entonces, le tendrás que indicar al proveedor de que tiene que hacer la autodetracción, ¿no? Entonces, por ningún lado, en este caso, el contribuyente tiene excusa de no hacer ese pago, ¿no? La norma especifica tanto las obligaciones del usuario que recibe el servicio y del usuario que la presta, ¿no? Del que brinda el servicio, ¿no? Tú tienes hasta el 5º día hábil y el otro, en este caso el proveedor tiene 5 días más para poder hacer la autodetracción. Él tiene que hacerse la autodetracción si es que tú no lo has hecho, ¿no? Entonces, si tú te aseguras de que ya se hizo la autodetracción, entonces tú te fijas, entras al portal de SUNAT y revisas las detracciones y vas a poder observar que ya se hizo el pago, entonces ya podrás con seguridad utilizar ese crédito fiscal. ¿Ok? Muy bien. A ver, continuamos. El otro es el tema de las percepciones. La percepción es otro, y como bien lo dice en el concepto, en la diapositiva, es un pago adelantado. En el tema de percepciones hay también diferentes porcentajes, ¿no? Desde el 2% hasta más, ¿ya? Y se aplican a diferentes tipos de productos, ¿ya? Y se ven mucho o bastante importaciones. Aquellos que han visto importaciones van a poder ver que ciertos productos que importan tienen o están sujetos a percepción, ¿ya? Ahora, en el tema de las percepciones, estas percepciones que ustedes pagan por adelantado, sí puede utilizar como crédito fiscal. En el momento que ustedes declaran impuestos, pueden utilizar aquellos pagos adelantados que han hecho. Entonces es lo mismo, mira, si lo otro, las detracciones tú lo depositas en el Banco de la Nación para que el que te prestó el servicio pueda pagar sus impuestos, el caso de las percepciones te va a ayudar a que tú puedas pagar tu impuesto, ¿no? En este caso, cuando tú generas una compra, pagas un adicional al monto total y eso lo puedes utilizar luego como un crédito fiscal. De todas formas, el fisco asegura la recaudación de impuestos. Y en el caso de las retenciones, es lo mismo. En el caso de las retenciones, por ejemplo, cuando yo efectúo una venta, el cliente en este caso no me va a pagar el total, ¿no? Sino me va a pagar solamente la diferencia. Y eso que él me retiene,
me retiene, igual lo utiliza como crédito fiscal, ¿no? Entonces, estos tres mecanismos son básicamente para poder hacer una recaudación de impuestos. En el caso de las retenciones, la SUNAT te designa. Te dice, estimado contribuyente, te manda un comunicado, usted ha sido designado como agente retenedor. De en adelante, usted cada compra que realice va a hacer la retención del importe del 3%, que es la retención, ¿no? Entonces, eso es designado, te lo designa SUNAT. En el caso de las percepciones, no hay designación. Tú cuando realices una compra, una importación, ciertos productos están afectos a percepción y tienes que hacer el pago adelantado de este. Y la detracción en diferentes tipos de servicios y productos también. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí si tienen alguna pregunta o así como consultó Daniel sobre el tema de las detracciones, de repente tienen alguna consulta sobre la retención, me la pueden ir haciendo por el chat. Muy bien, continuamos, jóvenes. Y vamos a hablar un poco, nada más un poco, el impuesto general de las ventas, que es el IGB en siglas o abreviado, y el impuesto a la renta. El impuesto general de las ventas es un impuesto que nosotros pagamos, ¿no? Pagamos al poder hacer una adquisición, una compra o un servicio también. La tasa actual en el país, en Perú, en este caso, es del 18%, y se divide en el 16% de IGB y 2% de impuesto de promoción municipal, y en total este hace el 18%. Este impuesto es un impuesto que todo contribuyente debe pagar para cada vez que realiza una venta, ¿ya? Y el impuesto a la renta es también conocido el impuesto a los ingresos. El impuesto a la renta es bastante amplio. ¿Por qué? Porque este impuesto aplica no solamente al que vende, ¿no? Como en el caso del IGB, sino aplica también al que vende, ¿no? Pero también, por ejemplo, al que trabaja, ¿no? Hay muchos tipos de renta, ¿no? Renta de primera, de primera categoría, de segunda categoría, de cuarta categoría, tercera categoría y quinta categoría, ¿no? Cada una de ellas con diferentes tipos de lineamientos, ¿no? Por ejemplo, la renta de cuarta categoría es la que grava a aquellos que prestan un servicio, a los que emiten recibos por honorarios, por ejemplo, ¿no? Un abogado o ustedes mismos contadores cuando brindan una asesoría a cualquier empresa, ¿no? Entonces ustedes al emitir su recibo por honorarios, están ustedes ya obligados a pagar un impuesto a la renta siempre y cuando superen cierto monto, ¿no? Cada uno de los de impuestos de renta, primera, segunda, tercera, cuarta, tiene diferentes porcentajes y diferentes límites, ¿no? Que si ustedes superan eso, deben de pagar el impuesto. ¿Ok? Entonces, está ahí, más o menos, esos temas son temas importantes, temas muy básicos, temas generales que ustedes como contadores deben de saber, deben conocer a fondo, a profundidad. Hay muchos más temas. La contabilidad es amplia y es más. Cuando ustedes, los que están estudiando, o aquellos que van a estudiar, desean profundizar más en la contabilidad, especializarte quizás más adelante, y se van a querer especializar en diferentes ramas, por ejemplo, de la contabilidad pesquera, contabilidad aduanera, ¿no? Comercial, industrial, de costos. Entonces, las diferentes ramas tienen diferentes normativas que ustedes tienen que conocer para que puedan aplicar la contabilidad de manera correcta, ¿ok? Entonces, espero que esta información, esta pequeña conversación que hemos tenido, algunos que han participado, les haya servido y los motive a poder profundizar sus conocimientos aún más, ¿no? La contabilidad es muy amplia, es muy interesante y también es pues necesaria, ¿no? Necesaria. ¿Qué empresa no necesita un contador?
alguien que lleve sus impuestos, alguien que les dé y que les diga cómo está su empresa, en qué situación se encuentra, ¿no? Para que éste pueda tomar decisiones importantes, ¿ya? Si tienen alguna pregunta adicional que quieran hacerme para poder ayudarlos, me la pueden hacer por el chat. Muy bien, Daniel. Dice, Daniel nos pregunta, ¿en qué me beneficia a mí el IGB de un no domiciliado? Muy bien, es una pregunta importante. Generalmente lo vamos a ver esto en cuando nosotros, por ejemplo, importamos, ¿no? Hacemos importaciones. En otros países no hay IGB, hay otro tipo de impuestos, o lo pueden llamar IVA, por ejemplo. Y bueno, en este caso, no podemos utilizar un impuesto de otro país. No, o sea, nosotros no podemos utilizarlo como crédito fiscal. Pero sí, por ejemplo, podemos utilizar, sí, por ejemplo, cuando nosotros importamos servicios, ¿ya? Porque podemos hacer eso, podemos importar un servicio. Cuando nosotros importamos un servicio, ¿para qué dices? A ver, termino con esto. A ver, Daniel, gracias. Cuando nosotros importamos un servicio, el Estado peruano nos obliga a pagar un impuesto, y ese impuesto sí se puede utilizar en este caso, nos obliga a pagar el IGB porque va a ser utilizado acá, en este país, y eso sí nos obliga, lo podemos utilizar como crédito fiscal. Ahora dice, ahora lo que tú me dices es en qué nos beneficia. ¿En qué beneficia? A ver, Daniel, ¿qué es lo que quieres saber? ¿El gasto para el IGB o la renta? No sé si puedes hacer nuevamente tu pregunta. A ver, Daniel dice, el pago del IGB el pago del IGB no domiciliado solo es para deducir renta o también sirve para crédito fiscal. No, para crédito fiscal en este caso no, porque el crédito fiscal que vamos a nosotros poder deducir de nuestros impuestos solamente es aquel que nosotros pagamos acá en el Perú. Sea como mencioné hace un momento, por importación de servicios, que sí, ¿no? Cuando es de un extranjero no domiciliado, o compras o operaciones efectuadas dentro del país, esas sí podemos deducirlas para impuestos. En sí, el IGB, así como menciona Daniel, chicos, jóvenes, tiene diferentes aplicaciones, ¿ya? Cuando hay importaciones, cuando hay importación de servicios, cuando hay compras nacionales, como él menciona, domiciliados, no domiciliados, igual en el impuesto a la renta aún es más amplio todavía. Entonces, en ese tiempo estamos hablando de manera bastante general, pero en un curso, como por ejemplo el curso de asistente contable, de repente se puede tocar un poquito más a fondo. Muy bien, jóvenes. Gracias por su participación, aquellos que han estado haciendo preguntas, aquellos que han estado respondiendo alguna de ellas también. Muchas gracias. Espero que de alguna forma tocar estos temas que son bastante importantes les haya servido. De repente algunos para afianzar un poquito más sus conocimientos, otros para recordar un poco, ¿no?
o también de alguna forma para poder tocar algunos temas, ¿no? Que son de interés general, ¿no? Para todos aquellos que están estudiando, aquellos que tienen empresa y están interesados en conocer algunos puntos que tiene que saber un contador, alguien que quiere estar en esta rama de la contabilidad, ¿no? Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por escuchar, por participar y yo me estoy despidiendo. Que tengan buenas noches.